Estas dos primeras fotos serían dos ejemplos elementales de una ciudad agropolitana y una aldea cosmopolita. La aldea es en Japón y la ciudad es una ciudad británica, que había sido una ciudad industrial y está recuperando la relación con el campo. Tiene un tamaño muy, muy interesante, es una pequeña ciudad, ¿no? Rondas, estaríamos hablando de ese tipo de ciudades. Es decir, a mí yo creo que la posibilidad de que Madrid, Barcelona, México, Nueva York sean agropolitanas me parece inviable, es decir, ya están en otra estratosfera. Pero el tamaño de las ciudades medias y pequeñas sí tiene esta opción tan clara de recuperar el vínculo con el campo, ¿no? Lo que voy a hacer es un repaso a estos 7 puntos. En primer lugar, hablaremos de la historia conjunta de la ciudad y la aldea. Esta ruptura es una ruptura industrial. En Asturias tomamos como referencia 1903 porque es cuando Armando Palacio Valdés escribe La aldea perdida. Está llegando la industrialización de las minas, está viendo cómo se están cambiando los comportamientos y escribe una historia que da por título La aldea perdida. Lo que estamos tratando de hacer ahora es volver a encontrarnos con la aldea. Yo no creo que esté perdida, está dormida, está parada en el tiempo, pero los elementos esenciales de la aldea están ahí, ¿no? Tenemos que quitarles un poco el polvo y darles una función. El segundo punto es dónde estamos ahora en las relaciones campo-ciudad. Vamos a hablar de cosas muy obvias y muy evidentes, pero a veces las cosas obvias y evidentes, de ser obvias y evidentes, se nos olvidan, ¿no? Y de repente, cuando las redescubrimos, podemos darles una nueva dimensión. ¿A dónde vamos? ¿Qué territorios rurales queremos en Asturias o en Andalucía? ¿Qué territorios rurales queremos? Es decir, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Estamos ante un nuevo paradigma, en mi opinión, del que se habla muy poco, que es dar el paso hacia la tercera generación de políticas de desarrollo regional local. Estamos más pendientes de la primera generación y de la segunda que dar el paso hacia la tercera, ¿no? Las tres políticas básicas en la transición hacia las nuevas ruralidades y las tareas imprescindibles de acompañamiento que tendríamos que acometer, y los instrumentos y proyectos para los nuevos territorios rurales, ciudades agropolitanas y aldeas cosmopolitas. Estos son los dos ámbitos urbanos, porque la aldea es un ámbito urbano también, donde tenemos que intervenir. Luego un apunte final con algunas conclusiones. Lo primero, esta mañana en la comida, yo no sé quién fue el que había leído el libro, fuiste tú, sí, y que te había gustado mucho esta explicación, ¿no?, del libro. En realidad es un resumen de cómo surge la ciudad. El primer hábitat que creamos con la revolución neolítica fue la aldea, no fue la ciudad, fue la aldea. Las tribus se organizan, se hacen sedentarias y tienen ya un espacio de habitación permanente, una aldea. Las aldeas que operan en un determinado territorio, en un momento determinado, perciben la necesidad de tener una centralidad entre ellas para reunirse y, sobre todo, para comunicarse con el cosmos. Esa parte, ¿no? Por tanto, la aldea tiene una primera función religiosa, comunicarse con el más allá, ¿no? En el Nilo, alrededor del Nilo, esa función religiosa y esas reuniones entre los diferentes aldeanos da como conclusión, estoy haciendo un resumen de la historia muy comprimido y muy casi naif, ¿no? Da como conclusión de que para hacer regadíos conviene tener estructuras que superen el ámbito de la aldea, hacer canales, y por tanto requiere una financiación especial. Por tanto, empieza a aparecer ya en la aldea una función política de ordenación del territorio para el regadío. La primera institución política del territorio fue la Confederación Hidrográfica del Nilo, pero la llevaban aldeanos, no la llevaban los ingenieros de canales, ¿no? La llevaban los de la aldea. ¿Por qué? Porque eran los usuarios de aquella, entonces necesitaban una financiación y por tanto necesitaban una escala de organización superior a la aldea. Y luego va acumulando más funciones, la aldea, más funciones políticas para diferentes tipos de ordenamiento, ¿no? Y ahí surge ya la política, en la aldea muy original, ¿no? La siguiente función es que las diferentes estructuras nucleadas
y de relación entre la aldea y la ciudad producen diferentes productos, hay diferentes especializaciones y, por tanto, empieza en el Mediterráneo un flujo de relaciones y de intercambios comerciales. Y aparece la función comercial. Y, por supuesto, a la medida que en la ciudad empiezan a aparecer personas que no se relacionan estrictamente con el campo, empieza a aparecer la plaza de abastos, el mercado. Ya tenemos la religión, la política y el mercado, los tres elementos que siguen presentes en las ciudades. Los dos primeros, fijo, el tercero ya está en manos de Amazon, ¿no? Pero todavía el mercado está por ahí. En Málaga uno lo ve perfectamente, ¿no? La primera ciudad, y ve esas estructuras como la propia tierra, ¿no? Como cratones, como la tectónica de la ciudad va a ir dejando unas piezas atrás, pero se ven todavía, ¿no? Luego los ensanches y aparecen más cosas, ¿no? Y la última ciudad con la que estamos conviviendo es la ciudad industrial. Aparece la revolución industrial y las ciudades se convierten en factorías. La industrialización le pega un cambio importante y radical. Lo que ocurrió, por tanto, en esta diapositiva es que la ciudad nace por implosión rural, es la ruralidad la que crea una centralidad. En un momento determinado, en el tránsito hacia la industrialización, se produce una inflexión entre lo rural y lo urbano. Ya vivimos más en la ciudad que en el campo. Y, por último, donde estamos ahora es en una explosión una explosión urbana. Y como toda explosión, lo que hace es mandar fragmentos al campo. Lo que tenemos en el campo son fragmentos urbanos, que llegan por Telecinco, por los miles de canales que hay, por las formas de consumo, de manera que hay algunas aldeas, pero básicamente son fragmentos urbanos. No tienen comportamiento neto de la aldea. Y este es un poco el esquema de lo que hay, ¿no? Por tanto, a partir de ahí deberíamos buscar una solución para reconducirnos a lo que decía Antonio. Tenemos que volver a ser seres humanos, seres de la tierra, porque si estamos en la ciudad seremos seres urbanos. O bien decidimos cambiar la nomenclatura y a partir de ahora ya no somos los seres de la tierra, los seres humanos, y nos decimos el hombre es un ser urbano, ¿no? Y tecnológico. Y entonces vamos a vivir como un Matrix. Es decir, lo que nos estamos jugando es la humanidad, lo decía Antonio, nos estamos jugando la humanidad y no somos conscientes, ¿no? Nuestros abuelos sí, ¿no? Yo, a ver, lo digo en broma, pero lo digo en serio. Mis dos referentes intelectuales son los griegos y lo que pensaría mi abuela si levantara la cabeza. Cuando vas a un supermercado y ves huevos de gallinas criadas en el suelo, la abuela diría, ¿dónde tuvieron las patas las gallinas estos últimos 80 años? ¿Qué les hiciste, no? La abuela sale diciéndote todo el rato, a ver, ¿qué pasó aquí? Que me perdí. Porque esas abuelas ya no existen tampoco. Las abuelas ya empiezan a ser urbanas también, ¿no? Entonces, aquellas abuelas que te ponían en el riego y te decían la hora que era, esas ya no están, ¿no? Y esa educación de la hora que era ya no está. De niño no se te ocurría levantarle una voz a una persona mayor, si alguien te decía algo, es decir, había un componente, porque todavía tenemos esa herencia, incluso en las ciudades, esa herencia de la educación campesina, la teníamos, pero ahora los que educan son las tecnologías, a los críos los educa esto, y esto no es nuestro, esto es del capital. Tenemos un problema grave con ese asunto, ¿no? Bueno, esta es la primera ciudad de la humanidad que todavía se ve en México, ¿no? Estos espacios urbanos que se creaban para hacer sacrificios rituales, para la relación con el cosmos. Las aldeas de ahí ya desaparecieron y son selva, y ese es otro de los problemas, ¿no? Yo, lo poco que vi, asomándome, ya dije que no llegó mi alma, ¿no? Pero yo vi el pueblo de enfrente, dice, una aldea en medio de la selva. Ya no tienen las aldeas el territorio de producción agroecológica. Las está devorando la selva y esto nos va a dar problemas graves, ¿eh? La selva empieza a devorar ya urbanizaciones, aldeas, pueblos y ciudades y esto nos puede generar muchos problemas, de hecho nos lo está generando. Por eso es tan importante conceptualmente recuperar el concepto de aldea, ¿no? A mí me lo quieren rebatir todo el rato, ¿no? Pero yo digo, no, ya lo veremos más adelante, tenemos que recuperar eso. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Esta es la primera ciudad de la humanidad. Y esta es la última versión, ¿no? Esto es Bogotá, me parece. O sea, si los griegos que inventaron la polis se enteran de que esto iba a ser así, dicen, oye, acaba con ella, seguimos en la aldea.
porque para que sea esto la ciudad, que era un buen invento, los romanos ya hicieron una perversión del concepto de ciudad, los griegos no, porque los griegos tenían el vínculo con la aldea. De hecho, cuando una ciudad griega llegaba a un determinado tamaño, no seguía creciendo, se replicaba en otra colonia. Y este era el planteamiento, ¿no? Y se separaba de ese... Pero había un tamaño contenido. ¿Por qué? Porque no deberían perder la comunidad. La ciudad tenía que tener ese aire de aldea, ¿no? Este era el concepto de urbanismo. De hecho, los socialistas utópicos que intentan ponerle freno a las ciudades industriales al final del XIX se inspiran en la realidad de los griegos, ¿no? De cómo contuvieron los griegos el tamaño de la ciudad, algo que el capitalismo y la industrialización, ni los propios sentidos imperiales de los romanos tenían claro, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos ahora en las relaciones entre la ciudad y el campo? Este es un esquema muy sencillito que funcionaba en un libro anterior mío, que era explicar que todas las ciudades tienen un origen agrario. Todas las ciudades tienen un origen agrario. Las ciudades se fundaban en los lugares donde podías tener provisión de alimentos alrededor. Si no, no había ciudad. Las ciudades medievales, que es la Edad Media después del Imperio Romano, es la gran productora. Todas las ciudades europeas, o mayoritariamente todas, salvo algunas, tienen origen medieval. Y por tanto la ciudad forma parte de la ciudad histórica, la muralla, la iglesia y el campo de producción alimentario, ¿no? Entonces, la vega que producía la ciudad, las ciudades tenían que tener una posición defensiva, un sitio donde hubiera agua y un sitio donde pudieras producir alimentos. De manera que las ciudades se establecieron en los lugares de mayor renta agraria y en aquella primera relación mejoraron la calidad de los suelos, porque había una relación, todos los detritos de la ciudad servían para cuchar, que decimos en Asturias, fertilizar los suelos. Por tanto, la potencia de los suelos alrededor de la ciudad se hizo mayor. Y esa relación simbiótica que hubo dio lugar a que en las ciudades se producía el lugar del intercambio. Los campesinos llegaban y abastecían a la ciudad a través del mercado de proximidad y luego compraban lo que no tenían. Esto tiene la traducción en que hasta los años 50 y 60 esto funcionaba así. Eran las tiendas de ultramarinos, de coloniales, muy evocadoras. Te estaban diciendo que venían productos que no venían de otro, que tenían que venir de fuera. Y por tanto, los campesinos, cuando el café, nosotros por ejemplo en Asturias, lo que venía de fuera era el aceite, ¿no? La leche no, la leche ya la teníamos y tal. Nosotros venía el café les venía a todos y tal, pero el aceite, el bacalao, no sé, de aquellas tiendas el pimentón, que tenían 4 o 5 cosas, no sé si las recordamos y por tanto, esa relación que había entre el campo y la ciudad generaba un campo muy particular. Es decir, todas las ciudades tenían una especie de pequeños satélites, que eran aldeas o caseríos, que alimentaban a la ciudad. Esto cambia a partir de los economatos de empresa. El primer cambio se produce precisamente con la industrialización, un beneficio social para los trabajadores, pero también empieza un cambio de escala. Los primeros economatos de empresa, entonces, se recogen en Asturias, que es una región de tradición industrial, el de Arnao, generó una polémica muy dura con los pequeños comerciantes de las tiendas de ultramarinos y coloniales, porque ya competían con ellos, ¿no? Después vinieron los Spar, que se establecían, no sé si era capital holandés, se establecieron en las villas, y ya no comprabas en la tienda del bacalao, ya había más cosas, los Spar ya tenían más productos, ya eran más atractivos. Después llegaron los Prica, después llegaron tal, y ahora luego el comercio sale de la ciudad y se va a las periferias de la ciudad. Es el coche el que marca cómo vas a comprar. Es decir, hay un montón de modificaciones, pero eso se produce en apenas 60 o 70 años. O sea, se produce muy rápidamente. Yo soy nacido en el 58 y viví este tipo de relación, ¿no? El lío que había en las villas, las pequeñas ciudades que hacían el intercambio, el día de mercado, la feria que había, toda esa vida de relación entre lo urbano y lo rural que estuvo tan presente. A partir de 1957, plan de estabilización, modernización. España es un país de industrialización tardía y explosiva. Los británicos hacían mucho tiempo que se industrializaban, nosotros no estábamos industrializados, pero nos industrializamos muy rápido y por tanto muy mal. Lo que le ocurre al campo, que antes era uno, es que se parte en dos. Parte se intensifica como nunca antes y lo que no se intensifica empieza en un proceso de abandono. Al campo intensificado le metimos toda la legislación agraria, de regadíos, toda la legislación que se produce es una legislación vinculada al campo de modernización agraria.
Los planes de modernización, la intensificación, la extensión agraria, todo va en esa dirección. Y al campo que se abandona, a partir de los 80, le aplicamos una política que llamamos de conservación de la naturaleza, que pretende hacer lo contrario del desarrollo. Y ahí es donde viene parte de mi crítica. No fuimos capaces de entender que el campo que estábamos tratando de proteger no era el espacio natural, no era un espacio natural, era un territorio cultural creado por una cultura campesina, que lo había dejado en condiciones de poder ser declarado espacio natural. Por tanto, el componente económico de la pequeña economía local quedó ausente. Y sigue ausente. Es decir, cuando se declara el Parque Nacional de Monfragüe, ¿qué están declarando? Una dehesa. Una dehesa lo es si hay un sistema agroecológico de gestión de la dehesa. Si no, pasará a ser un bosque mediterráneo. Entonces tienen que decirnos qué quieren conservar. Que entre en deriva y se convierte en un bosque mediterráneo, o que siga siendo dehesa. Y si sigue siendo dehesa, ¿qué economía agroecológica y campesina hay que aplicar para que siga siendo dehesa? Y ahí es donde no hicimos nada. ¿Por qué? Porque creímos el mito de que toda acción del hombre era mala para la naturaleza. Y nos creímos eso, que eso era lo que decía el marqués de Villaviciosa, ¿no? Claro, entonces partimos el mundo en dos y seguimos con un mundo partido en dos. Los mayores incendios se nos están produciendo en los espacios naturales protegidos. No se protegieron del abandono, no se protegieron del uso razonable de los recursos naturales. Claro, yo soy funcionario, como dice un amigo mío que también lo dice, yo soy funcionario pero soy buena persona, ¿eh? Yo soy funcionario, pero a mí no me quitan el sentido crítico. No me quitan el sentido crítico, porque si me quitan el sentido crítico no soy buen funcionario. Y yo tengo un sentido crítico con la teoría oficial de conservación de la naturaleza. Muy propagandista, muy pensada para la ciudad, ¿no? Qué bonita es Covadonga, las puestas de sol, los rebecos, tal. Y luego, cuando se baja uno del autobús, ¿qué le parece a usted la política de parques nacionales? ¡Ah, buenísima! Y entonces luego, cuando entra un gobierno nuevo, los funcionarios le dicen, mire, la estadística dice que el 99% de los españoles están encantados con nuestros parques nacionales. Claro, joder. Pero los que están allí, ¿dónde están? ¿Dónde está la cultura de ese territorio? ¿No? Entonces, podríamos tener las dos cosas. Podrían estar encantados, pero podríamos tener la cultura activando el territorio. Y eso es lo que no tenemos en términos políticos. Y eso es donde están los europeos, que tienen menos naturaleza que nosotros, pero tienen más criterio en este sentido, especialmente los franceses, ¿no? Por tanto, esa es la situación actual. El campo se parte en dos. Parte se intensifica como nunca y parte se abandona como nunca. Como veis, hay otra diferencia con la diapositiva anterior. Ya no hay una flecha que comunique al campo de la ciudad. Lo que produce el campo va a la industria agraria y de la industria agraria va al resto del mundo, luego va al supermercado y entra a la ciudad a través del supermercado. Este es un esquema sencillísimo, pero está muy pensado precisamente para funcionar en clave de panfleto, ¿no? Es decir, discurso contundente y certero que te hace decir, hostia, eso es verdad, estamos metidos en este lío, ¿no? Y por tanto el campo genera residuos y lo que hace es comprar insumos globales. Este esquema lo escribí, lo puse en marcha hace, no sé, como 15 años. Fijaros el lío que supone ahora el tema de los insumos globales para los pequeños productores que estén en intensificado, las dificultades que van a tener, ¿no? Bueno, ¿a dónde deberíamos ir, entonces, en los términos de relación entre el campo y la ciudad? Y ahí yo planteo ya un esquema más complejo. Antes había un campo, la revolución industrial hizo dos, el intensificado y el abandonado. Bueno, vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres campos, o tres funciones del campo. El campo periurbano para alimentar a la ciudad y a la villa. El campo intensivo va a seguir ahí a través de las tecnologías, los cultivos hidropónicos. Hay que quitarle problemas de medio ambiente, hay que atemperar la función, pero produce alimentos de forma más eficiente y más rápida y, por tanto, tiene su función. Y, por último, los espacios naturales de los campesinos. Es decir, el territorio que yo acabo de ver aquí alrededor está en la tercera categoría. No se va a intensificar, de hecho no se intensificó, se empezó abandono, aparecieron mejores lugares para trabajar, la gente se fue y por tanto tenemos que recuperar
en este tipo de territorios la función campesina y agroecológica del territorio, porque si no vamos a tener muchos problemas en el futuro. Como veis, esta complejidad de esquema lo que hace es que aparecen los grupos de consumo, aparece la venta directa, recuperamos mercados locales, sigue estando el supermercado, sigue estando ahí el supermercado. Es decir, bueno, la distribución global. Es decir, a mí me gustaría que la pudiéramos como Chayanov cuando soñó con una revolución campesina. A mí me gustaría que al final la resultante fuera que no necesitásemos la gran distribución global. Pero esa distribución global existe, tenemos que atemperarla y siempre existió, es decir, siempre fuimos a buscar las especies a Asia, luego Colón, siempre hubo un cierto nivel de relación global y por tanto va a existir, ¿no? Lo que no tendría que estar es en manos del gran capital, esa es la clave, pero la relación de distribución global existe, existirá y hay que atemperarla, y se atempera quitándole mercado a lo global a través de la dinamización de lo local. Por eso vamos a trabajar con lo local y vamos a ver si le quitamos cuota a lo global, ¿no? Yo no compro por Amazon. Si no hay el producto tal, paso sin él, pero yo por Amazon no compro. Es una cuestión de militancia, ¿no? Hay que empezar a tener militancias. Vale, para conseguir este cambio de paradigma hacia esta nueva perspectiva, deberíamos hacer una reflexión sobre las diferentes generaciones de políticas de desarrollo regional, ¿no? También algo muy sencillo. La primera generación, la acabamos de hablar de ella, es los polos de desarrollo industrial, la concentración industrial fabril, la modernización agraria vía intensificación y sectorialización. Si ponemos un ejemplo con el turismo, para entendernos, es Benidorm o la costa, o vuestra costa, o el sur de Tenerife. Esos son los grandes episodios. Aparece una clase trabajadora con un cierto poder adquisitivo y aparece un turismo de masas, ¿no? Y por tanto la industria turística se asienta en estos espacios vinculados al sol. Luego llegó el esquí también, ¿no? Esa es típica política de concentración de primera generación de políticas de desarrollo regional. La segunda generación surge en el 81 con la llegada con el estado de las autonomías y por tanto hay una reflexión sobre que cada comunidad autónoma puede diseñar su modelo de desarrollo regional. En términos de turismo aparece el turismo rural. Y hay un cambio, ¿no? Tienes que observar qué recursos tienes tú para poder hacer cosas. El turismo rural es un primer elemento de economía que se establece en el antiguo territorio de los campesinos, aprovechando sus paisajes, sus recursos gastronómicos, es decir, un patrimonio construido por los antepasados que utilizan los que van a hacer turismo rural, cambiando sus casas. Pero la gente no viene a hacer turismo rural porque esté en una casa de turismo rural, viene porque esa casa está instalada en un sitio de renta ambiental y de paisaje y de cultura. De hecho, cuando se queman los espacios donde se hacía turismo rural, el turismo rural desaparece. Por tanto, los propietarios de turismo rural son conscientes de eso, de que están haciendo negocio con el paisaje de las economías campesinas, ¿no? Esto es muy claro, y por eso son buenos aliados, ¿no? Esa segunda generación, si tuviésemos que pasar a la tercera generación, ¿de qué estaríamos hablando? Siguiendo con el ejemplo del turismo. De un turismo rural en una aldea donde la producción de energía sea a través de energías renovables, donde esté activo un sistema agroecológico local y, por tanto, el que va a hacer turismo rural está comiendo los productos locales. El desayuno no son magdalenas de Martínez, no, son el bizcocho de aquí al lado, el pan hecho con trigo de no sé qué y tal. Por tanto, el turismo rural es un reactivador. Eso sería ya tercera generación, ¿no? Por tanto, el asunto de la tercera generación es que las políticas empiezan a ser netamente territoriales, tienen que tener la perspectiva local y global simultánea, están diseñadas con el objetivo de la racionalidad sistémica, y lo cual viene a decirnos que no vamos a necesitar más inversiones, sino una mejor perspectiva de todos los recursos que tenemos alrededor para ordenarlos y que produzcan. No es una cuestión de meterle dinero al territorio o renta. De hecho, lo sabemos en los términos de agricultura. Metemos renta agraria, pero no estamos consiguiendo desarrollo. ¿Por qué? Porque los padres no quieren que sus hijas sigan vinculados ahí. Consigues desarrollo si realmente dices, no, es que este es un buen sitio para vivir, ¿no? Y me estoy autorrealizando y estoy trabajando. Es decir, por tanto, no es una cuestión de renta. Tú metes mucha renta en un territorio, bueno, voy a decir una barbaridad, ¿no? Porque lo habíamos estudiado.
Lo habíamos estudiado, bueno, tomarlo como reflexión cogida a 100. Hicimos una vez un análisis, así por encima, de renta agraria y número de puticlús en los pueblos, y a mayor renta agraria, más número de puticlús. Bueno, no, está sin estudiar científicamente, ¿eh? Es decir, hay un problema muy grave, de pérdida de familia, hay un problema muy grave de soledad, hay un problema de masculinidad, hay un problema grave de que la gente tiene dinero y compra no ocio, sino vicio, ¿no? Y hay un problema de prostitución. O sea, de repente dices, hostia, los coches, es decir, hay un problema de exceso de consumo, hay un chonismo rural muy grave también. Es decir, los jóvenes no están pendientes de la cultura del territorio, sino que están pendientes del consumo urbano, y por tanto tenemos muchas dificultades también con eso, ¿eh? Es decir, ojo con esa cuestión. Por tanto, a mí eso me preocupó. Es decir, estamos metiendo renta y luego también hay una derivada de que esa renta se va para la ciudad, ¿no? Consigues renta y compras el piso en la ciudad para que, en fin. Y ahí estamos, ¿no? Por tanto, no es tanto un problema de renta, sino de modelo de desarrollo. ¿Cómo dignificamos para que la gente que vive en el campo tenga el deseo de querer vivir ahí, que sus hijos vivan? Es decir, ese es el nivel de complejidad. Pero eso significa un cambio en la percepción de los sistemas de política territorial también, ¿no? Y esa tercera generación no asoma, está teorizada, ¿eh? Los economistas regionales chilenos lo tienen bien teorizado. De hecho, yo estoy hablando con ellos para esta cuestión, ¿no? Lo que llamaba Masnif el desarrollo con escala humana, ¿no? Vale, esa realidad de tener que caminar hacia esa tercera generación nos hace pensar en que necesitamos 3 políticas básicas de transición hacia esas nuevas ruralidades, ¿no? La primera es la ordenación del territorio. Sigue ausente en España la idea de que los territorios periurbanos puedan organizarse como sistemas agroalimentarios de proximidad. Está muy avanzada en Francia. Estuve el otro día leyendo un informe. El ministro francés se pregunta qué está sucediendo con los planes de agricultura urbana. Y se hace esa pregunta y entonces empiezan, bueno, ya está muy avanzado, está muy maduro, mayoritariamente las ciudades intermedias y pequeñas francesas tienen ya como función clave en la ciudad, en los diseños de urbanismo, la recuperación de la función producción de alimentos. Ya está incorporada. Están reservando los mejores suelos agrarios, ahí no se puede construir, y están trabajando en una escala, está funcionando, ¿eh? Es decir, Aviñón, por ejemplo, el 10% de lo que consume Aviñón ya viene del entorno de proximidad, y en frutas están en el 26%. Se educa a la gente para que no coma cerezas en enero, las cerezas hay que esperar por ellas a la primavera, como esperas por el turrón también, ¿no? Pues esperas por las cerezas, y encima cuando esperas por algo, esperas con ilusión. Si comes cerezas todo el año, ¿qué ilusión tienes por el tiempo de las cerezas, ¿no? Hay que modular las ilusiones, ¿no? Os cuento una anécdota. Yo escribí hace muchos años un libro que se titula La casa de mi padre, que es un libro muy raro, es una medionovela, y la clave es la relación entre un ingeniero de sistemas que regresa a su aldea y se ve con su tío, que es Manolo Corces, que era un amigo mío, que tuve relación con él 30 años y se murió. Y yo con Manolo, en 30 años de relación, lo que hice fue meterme en su cabeza y empezar a pensar como un campesino, ¿no? Pero con muchos detalles. Y un día estábamos hablando de las ilusiones. Y digo, ¿qué era lo que te ilusionaba a ti cuando eras pequeño? Y dice, el día del mercado, porque nosotros quedábamos esperando que subieran nuestras madres y nuestras abuelas que habían ido al mercado. Y ese día traían algo de fuera. Y dice, nosotros ya nos asomábamos en el Cueto La Vea, que era una roca que había donde se veía el inicio del valle, y dice, ya se ven les burres subiendo por el valle, porque la gente bajaba con las burras, las ataba al final del valle, luego pasaba la línea y los llevaba al mercado de panes, ¿no? Ya se ven las burras, y eso era una hora de espera hasta que llegaban, y cuando llegaban, le rebuscaban a las madres y a las abuelas a ver qué les habían traído. No te traje nada, sí, algo me trajiste, y les habían traído una onza de chocolate, un caramelo. Dice, ¿tú sabes cómo sabía ese caramelo? El sabor de esos caramelos yo no los volví a decir. Ahora cojo el coche y puedo comprar, voy al supermercado y está todo lleno de chocolate, de caramelos y tal. No saben igual. Dice, lo que alimentaba el sabor del caramelo era la ilusión, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que sucedían, ¿no?
Ese tipo de elementos, ¿no? Por tanto, esperar por las cerezas es algo, como esperas por el turrón o como esperas por otras cosas, modular, no intentar tenerlo todo con la urgencia que lo queremos tener ahora, ¿no? Eso sirve para muchísimas otras cosas, ¿eh? No me voy a poner recatado, ¿no? Pero cuento otra anécdota. Cuando teníamos 17 años, yo andaba en un grupo de piraguas en un pueblo cerca del mío, ¿no? Y había una chica que nos gustaba a todos, ¿no? Y uno de los compañeros del club, en la romería del pueblo, estuvo toda la noche bailando con ella. Y entonces, al día siguiente, cuando empezó el entrenamiento, estábamos a la orilla del río para empezar, estábamos esperando que bajara Joanín el Rosio a que contara algo que había pasado con Ana. Y bajaba Juanín el Rosio haciendo así por el camino. Y me dijo, no os digo más que hubo hasta cogedures de mano. Claro, ahora veis cómo andan los críos. Claro, eso era, pero era una ilusión loca, ¿no?